Y el día de hoy hablaremos sobre la alimentación consciente o el mindful eating. Hola a todos, mi nombre es Wendy Tuyup, soy nutrióloga en Transpersonal Playa. Primero que nada es importante saber una pequeña definición acerca de la alimentación consciente, la cual significa que tenemos que prestar atención a prácticamente todo el proceso de alimentarnos, desde el entorno en donde nosotros disfrutamos de nuestros alimentos, de las sensaciones y emociones que pudieran llegar a generar el platillo o los ingredientes que son contenidos dentro del platillo, además de que también es importante tener en cuenta los sabores y colores presentes en los diferentes ingredientes que pudiéramos llegar a ocupar. Esto, obviamente, como les comentaba al inicio, es importante disfrutar de manera plena cada uno de nuestros platillos, evitando así la posible sobreingesta de alimentos que pudiera llegar a ocasionar algún tipo de situación con nuestra salud. ¿Qué pasa o qué sucede en la actualidad? Obviamente, este tipo de alimentación es muy importante porque en la actualidad muchas personas no tienen la facilidad de poder llevar a cabo una alimentación planificada, ¿sí? Y obviamente esto nos impide mucho el poder llegar a tener una alimentación saludable y una alimentación correcta. ¿Qué va a pasar? Si nosotros llevamos una planificación previa a los diferentes platillos que pudiéramos llegar a estar realizando durante el día, al tener esta planificación nos hace mucho más sencillo el poder llevar a cabo una alimentación saludable y consciente. ¿Qué va a pasar también? Como nosotros en la actualidad, muchas personas por la situación laboral, por diferentes factores que pudieran llegar a intervenir en la alimentación, no tenemos el suficiente tiempo para poder llegar a disfrutar una alimentación completa, balanceada y saludable. ¿Y qué sucede? Este tipo de situaciones lo único que genera o que pudiera llegar a generar, si nos estamos enfocando en la mejoría de nuestros hábitos, es un aumento en el estrés. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros tenemos una pequeña agregación al estrés que ya tenemos por el trabajo día con día que pudiéramos llegar a estar realizando? Que las emociones pudieran llegar a estar perjudicando nuestra ingesta. ¿Qué pasa? Como ya les había mencionado, el comer consciente inicia desde lo que es la elección del platillo que vamos a preparar, la compra de los ingredientes, qué combinaciones podemos llevar a cabo con esos ingredientes y también en qué manera o en qué preparación podemos llegar a presentar pues nuestros alimentos. ¿Qué va a pasar? Es importante que todo esto se tome en cuenta para poder llevar una alimentación consciente, porque de esta manera podemos llegar a disfrutar nuestra alimentación desde un principio, sabiendo y tomando elecciones correctas sobre lo que vamos a consumir día con día y tomando en cuenta si el alimento nos nutre o pudiera llegar a estar ocasionando alguna situación con nuestra salud. También es muy importante saber que ese tipo de alimentación consciente tiene ciertos puntos o ciertos tips para poder llevarse a cabo de manera correcta. El primero sería comer sin distracciones. ¿Qué pasa normalmente? Que nosotros comemos acompañados con la familia, viendo la televisión, con el celular, o comemos de manera rápida porque estamos con el justo tiempo para poder llevar o poder regresar a nuestro trabajo, y son un sinfín de factores que pudieran llegar a influir en las distracciones durante los diferentes tiempos de comida. ¿Qué va a pasar? Si nosotros comemos con distractores, esto puede llegar a generar algún tipo de situación con la sensación de saciedad, ¿sí? Nuestro cuerpo tarda alrededor de 20 a 30 minutos a mandar una pequeña señal a nuestro cerebro que estamos prácticamente alimentando a nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros consumimos de manera rápida, junto con distractores que obviamente nos distraen del poder disfrutar nuestro platillo y nuestros alimentos, esas señales se van pues prácticamente disolviendo, ¿no? ¿En qué sentido? Estoy comiendo con un distractor, obviamente la señal, porque como estoy distraído, no me concentro en mi alimento, pues ¿qué va a pasar? Esta señal puede llegar de manera tardía y obviamente lo que va a ocasionar es consumir mayores porciones a las que yo en realidad necesito. Obviamente, lo que yo les comentaba, sin distractores, teniendo en cuenta nuestro alimento,
disfrutando de cada uno de nuestros bocados, masticando lentamente, y también es muy importante nuestra respiración. ¿Qué va a pasar? A veces comemos de manera rápida. Si tenemos alguna situación o algún pendiente, un ejemplo, ¿qué va a pasar? Estamos estresados durante ese tiempo de comida, entonces no disfrutamos. Esta señal puede llegarse a ver perjudicada, como les mencionaba. Entonces no disfrutamos completamente en la experiencia, que es disfrutar de nuestro platillo, que es el punto principal. Además, ¿qué va a pasar? Con este tipo de alimentación consciente nos podemos llegar a relacionar mejor con los diferentes alimentos. Además que la adaptación o la adherencia a los diferentes cambios de alimentación va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener en cuenta todos los alimentos que pudiéramos llegar a consumir sin pues tener como tal que ser muy restrictivos o tener que forzarnos a comer algo que en realidad no nos gusta. ¿Qué importa mucho? Es poder disponer mínimo de 30 minutos para poder comer, intentando ser lo más consciente posible. Como les había dicho, en la actualidad hay muchas personas que pues lamentablemente no lo pueden llevar a cabo como tal, pero sí es muy importante intentar ser consciente de cada uno de los platillos que realicemos y saber que cuando no sea así, no tiene que llegar un sentimiento o una sensación de culpa o negatividad hacia los alimentos. Es muy importante saber que en sí, o sea, el 100% tal vez no lo vamos a poder llevar a cabo, pero el punto aquí es que en cada comida retomemos el conocimiento que tenemos sobre cómo llevar una alimentación saludable y tratar de llevar lo más posible, obviamente, en la práctica de nuestros alimentos, ¿no? Un pequeño tip también que pudiéramos llegar a encontrar dentro de la alimentación consciente es poder llegar a generar o a mantener el uso de nuestros utensilios de manera correcta. A veces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llevamos a cabo el servir nuestros alimentos dentro de un plato que es mucho más grande del que acostumbramos, pues las porciones de comida pueden llegar a ser un tanto exageradas. ¿Por qué? Por el tamaño del plato. ¿Qué pasa? Yo veo un plato grande, entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente, ¿qué hacemos? Llenamos en totalidad el plato. ¿Por qué? Porque si no llenamos ese plato se ve muy vacío, ¿no? Entonces también eso me interviene mucho en el poder llegar a comer mis porciones correctas, porque a veces ¿qué pasa? Pensamos, es que yo tengo que comerme lo que ya me serví, y obviamente esto perjudica en lo que les comentaba acerca de las porciones. ¿Qué pasa con esta alimentación consciente y qué beneficios nos trae? Es el poder reducir episodios de atracones o abuso de comida por situación o respuestas a situaciones emocionales diversas. Lo que yo les comentaba, a veces ¿qué pasa? Con esta misma culpabilidad o negatividad, y sucede mucho cuando nosotros entramos dentro de un plan de alimentación. Normalmente, han llegado pacientitos que dicen, es que el nutriólogo no me dejaba comer esto o me restringía mucho esto, que era normalmente lo que yo comía, y pues obviamente lo que me va a generar es mucho mayor ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Que en algún momento o en algún punto de nuestros cambios de hábitos va a generar el consumo mayor de algún alimento que pues normalmente preferíamos anteriormente. ¿Qué pasa? La alimentación tiene que ser natural, sí, pero también es importante saber que un hábito no se puede llegar a cambiar de un día para otro. Son situaciones que tenemos que trabajar día con día y que obviamente son metas que nos vamos a marcar dentro de un tiempo razonable. No podemos llegar a lograrlo. Bueno, hay personas que sí se les facilita, hay personas que no, pero sí es importante saber que los cambios de hábitos no vamos a poderlo lograr de un día para otro, y es importante saber que algún consumo extra dentro de un plan de alimentación no debe de generar culpabilidad o negatividad. Al contrario, con este tipo de alimentación consciente, lo que nosotros vemos es el poder consumir el alimento que tal vez, aunque no está tan recomendado dentro de nuestra alimentación o dentro de nuestros cambios de alimentación, que sea en una porción correcta, moderada, saber qué intercambiar dentro de nuestros alimentos por situación nutrimental. Y sí es importante también apostarle pues siempre a los alimentos naturales, pero en dado caso de que no sea posible, tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es seguir progresando con nuestros cambios y no detener esta modificación. A veces, ¿qué sucede? Llegan con culpabilidad,
se sienten muy mal por haber pues roto, entre comillas, la dieta o el plan de alimentación. Así que es muy importante saber que no es malo, no es malo. Aquí lo importante o lo que podemos llegar a tener es reflexionar sobre, pues obviamente, la calidad de nuestros alimentos que ingerimos durante todos los tiempos de comida, lo que yo les decía, y tener obviamente en cuenta las consecuencias que es comer sin conciencia. ¿Qué pasa? Siempre nuestras emociones van a intervenir directamente en lo que comemos. Hay veces que se nos antoja mucho alimentos dulces, alimentos salados, pero sí es importante saber que tenemos que tomar esas sensaciones, esos pequeños antojos, relativamente cubrirlos, pero sin hacer un abuso excesivo. Ese tema es bastante importante y obviamente aquí el punto es eso, saber que no todo es perfecto dentro de un plan de alimentación, van a haber ciertas altas y bajas, pero aquí lo más importante es el poder tener o lograr una mejor adherencia a nuestro tratamiento, mejorando la adaptación de los alimentos o de los hábitos alimenticios que deben de ser correctos mediante las porciones correctas, esto con apoyo tanto del área de psicología y de nutrición. Es por eso que ahora en Transpersonal Playa hemos estado manejando lo que es la parte de psicoalimentación y espero que les haya gustado mucho el video. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.